¿Quiénes fueron los romanos? Según la tradición y la leyenda, Roma fue fundada en el año 753 a.C. En su origen, fue una aldea de pastores provenientes de los montes albanos y sabinos, asentada sobre el Palatino y a orillas del río Tíber. A lo largo del siglo VI a.C., los etruscos, pueblo singular del norte de la península itálica, cuyos orígenes aún no han sido del todo descifrados, hicieron de esta aldea una auténtica ciudad, con sus calles, plazas, mercados, tiendas, templos y edificios públicos. Poco a poco, durante el periodo en el que los libros de historia solo nos hablan de Atenas, Pericles y de Alejandro Magno, Roma fue convirtiéndose en una poderosa ciudad-estado, fundiendo sus raíces autóctonas con las de los etruscos e incorporando a través de ellos los elementos básicos de la civilización griega. Sin darnos cuenta, encontramos a los romanos luchando en el siglo III a.C. contra los cartagineses, Asdrúbal y Aníbal, que intentaron conseguir la hegemonía del Mediterráneo occidental, y que incluso a los lomos de elefantes intentaron dominar Roma atravesando los Alpes. La fundación de Roma. El historiador Tito Livio narra la leyenda de la fundación de Roma, intentando encontrar sus orígenes con Eneas, héroe troyano. Según Tito Livio, en el siglo VIII a.C. reinaba en Alba Longa, ciudad de la región de Lacio fundada por un descendiente de Eneas, el rey Númitor. Su hermano Amulio, llevado por la ambición, lo expulsó del trono y consagró a la hija de Númitor, de nombre Rea Silvia, al culto de la diosa Vesta. Pero Marte se enamoró de ella, y de su unión nacieron los gemelos Rómulo y Remo. Amulio, el nuevo rey, se asustó y ordenó que los arrojaran al río Tíber. Sin embargo, un servidor se apiadó de ellos y los depositó en un cesto que flotó sobre el río hasta llegar a una orilla. Allí los encontró una loba, que los crió amamantándolas. Cuando los gemelos fueron mayores, se enfrentaron al rey Usurpador y restituyendo el trono a su abuelo Númitor. Ellos se instalaron en una colina, cerca del lugar donde fueron alimentados por la loba, y la rodearon con un muro de piedra. Así cuenta la leyenda de los comienzos de la ciudad de Roma. De la ciudad al imperio. Tradicionalmente se vienen distinguiendo la historia de Roma en tres grandes periodos. La monarquía. Se extiende desde el siglo VIII a.C. hasta el año 31 a.C., época de creación de un nuevo sistema político. La república. Desde el año 509 a.C. hasta el año 31 a.C., época de creación de la unidad itálica y de la expansión del Estado romano por el Mediterráneo. Roma llegó a abarcar desde Gran Bretaña hasta el norte de África y desde la península ibérica hasta el río Éufrates, en Asia. El imperio. Desde el año 31 a.C. hasta el año 476 después de Cristo, año de la caída de Roma a manos de los bárbaros. Este periodo se suele subdividir en tres etapas: Principado o Alto Imperio, crisis del siglo III y Bajo Imperio. La participación política del pueblo romano. En su origen, los ciudadanos romanos estaban divididos en tres tribus, que a su vez estaban subdivididas administrativamente en 10 curías. Recibían el nombre de comicios curiados, las asambleas populares a través de las cuales los ciudadanos participaban en la política, eligiendo rey, entre otros asuntos de interés público. En los comicios, cada curía tenía un voto, 30 en total, y las decisiones se tomaban por mayoría de 16 votos. Solo los patricios, descendientes de los fundadores de Roma, formaban parte de estos comicios, pues eran los únicos que tenían derecho a intervenir en los asuntos de la ciudad y del Estado, y a tener algún cargo público. Era la aristocracia, que asesoraba al rey. Como obligaciones, tenían la participación en el ejército y la contribución económica al mantenimiento del Estado. El resto de la población, libre, los plebeyos, que eran mayoría, no tenían derecho de ciudadanía. Con el paso del tiempo y por necesidades económicas y del ejército en el siglo V a.C., se concedieron determinados derechos civiles a todos los habitantes de Roma y de las tierras circundantes dependientes de ella. En el siglo III a.C., los plebeyos,
que habitaban en la península itálica consiguieron la plena ciudadanía, es decir, la igualdad de derechos con los patricios y plebeyos. Contribuyeron el populus romanus, pueblo romano. Paulatinamente, este derecho se fue ampliando a los habitantes de las ciudades hasta que en el año 212 el emperador Caracalla concedió la plena ciudadanía a todos los habitantes del imperio, que no fuesen esclavos. Por último, y no por ello menos importante, la caída del Imperio Romano. El quiebre definitivo se produjo cuando Teodosio, emperador de origen español,